Érase una vez, en la tierra de Judá, un profeta llamado Joel, hijo de Petuel, recibió la palabra del Señor. No sabemos mucho sobre su vida personal, pero su nombre significa Jehová es Dios, y esta declaración de fe sería la base de su mensaje. La voz de Dios vino a él en un tiempo de crisis, con un mensaje urgente que no podía ser ignorado. Joel, como mensajero del Altísimo, tenía una advertencia para todo el pueblo, desde los ancianos hasta las generaciones más jóvenes. Con firmeza y seriedad, Joel comenzó diciendo: «Escuchen, ancianos, y presten atención, todos los habitantes de la tierra. ¿Ha sucedido esto alguna vez en sus días, o en los días de sus padres? Cuéntenlo a sus hijos, y que sus hijos lo cuenten a la siguiente generación». Desde el principio, quedó claro que el mensaje de Joel no era algo común, sino un llamado a la reflexión sobre un evento tan devastador que las generaciones futuras recordarían y hablarían de él. Y todos los días, el pueblo de Judá vivía bajo la sombra de una catástrofe que nunca antes habían experimentado. Una plaga devastadora de langostas había arrasado la tierra. Joel describió la calamidad de manera impactante. Lo que dejó la langosta cortadora, lo comió la langosta devoradora, y lo que dejó la langosta devoradora, lo comió la langosta destructora, y lo que dejó la langosta destructora, lo comió la langosta consumidora. No había escapatoria de esta desolación. Las langostas llegaron como un ejército imparable, destruyendo campos de trigo, viñedos, olivares y todos los cultivos que sustentaban la vida diaria del pueblo. Lo que una vez fue tierra fértil y verde, se convirtió en un paisaje seco y desolado. Los graneros estaban vacíos, y la esperanza de la cosecha había sido destruida. Las familias miraban con angustia las tierras arrasadas, mientras la hambruna y la desesperación crecían. Esta plaga no solo afectó a los agricultores, la vida cotidiana de todos fue alterada. Las celebraciones, las ofrendas y los sacrificios en el templo se detuvieron porque no había cosechas para ofrecer. El vino se agotó, el aceite escaseaba, y el lamento de la tierra se extendía por todas partes. Era una imagen de destrucción que iba más allá de lo físico, afectando la vida espiritual y emocional del pueblo. El mensaje de Joel mostró cómo el pecado y la falta de arrepentimiento podían traer consigo consecuencias devastadoras. Este evento no era solo una crisis natural, sino un símbolo del juicio de Dios sobre un pueblo que necesitaba volver su corazón a Él. Hasta que un día, en medio de la devastación y el caos, el profeta Joel alzó su voz con un mensaje claro y urgente. Sabía que la situación requería una respuesta inmediata, no solo para enfrentar la plaga de langostas, sino para abordar la causa espiritual que había llevado a esa calamidad. Joel hizo un llamado directo a los sacerdotes y ancianos, los líderes espirituales y comunitarios, diciendo: «Vestíos de cilicio y lamentaos, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, pasad la noche vestidos de cilicio, ministros de mi Dios, porque la ofrenda y la libación han sido quitadas de la casa de vuestro Dios». Este fue el punto de inflexión. Joel no solo lamentaba la pérdida de los cultivos, sino que llamaba a toda la comunidad a reconocer la necesidad de arrepentimiento y volver a Dios. Con autoridad, pidió a los sacerdotes que lideraran el lamento y la súplica. Proclamad ayuno, convocad una asamblea solemne, reunid a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios, y clamad al Señor. Este llamado a un día de ayuno y oración marcó un cambio significativo. Joel invitaba a todos, desde los líderes hasta el pueblo común, a unirse en humillación ante Dios, reconociendo que solo Él tenía el poder para detener la plaga y restaurar la tierra. Era un momento decisivo, una oportunidad para que el pueblo respondiera con arrepentimiento sincero y buscara la misericordia del Señor antes de que fuera demasiado tarde. Y por eso Joel, viendo la urgencia de la situación, intensificó su mensaje con una advertencia más sombría. «Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano». Joel proclamó que la plaga de langostas era solo el comienzo de algo mucho más serio. Un día del Señor que se acercaba, un día de juicio y oscuridad. Este anuncio resonó como una alarma para todo el pueblo. Joel describió este día como un tiempo de oscuridad y tinieblas, un ejército devastador que se acercaba con la misma furia implacable que las langostas, pero aún más aterrador. Fuego consume delante de él, y detrás de él queda una llama abrasadora. La tierra delante de él es como el Edén, pero detrás de él
una desolada soledad. Las imágenes que Joel utilizó eran de destrucción total, de un enemigo imparable que dejaría la tierra completamente devastada. La proclamación de Joel dejó claro que las acciones del pueblo habían traído sobre ellos consecuencias graves y que no podían ignorar la llamada al arrepentimiento. El juicio que venía no solo afectaría la tierra, sino que era un aviso de la inminente intervención divina. Era un llamado urgente a prepararse, no solo físicamente, sino espiritualmente, reconociendo que el tiempo de actuar era ahora, antes de que el juicio de Dios se desatara por completo, hasta que finalmente, en medio de las advertencias de juicio y el temor creciente, Dios habló a través de Joel con un mensaje de esperanza y misericordia. Ahora bien, declara el Señor, volveos a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Este fue el clímax del mensaje de Joel, un llamado al pueblo para que se arrepintiera sinceramente y se volviera a Dios, no solo de manera superficial, sino desde lo más profundo de sus corazones. Dios no buscaba rituales vacíos, ni expresiones externas de arrepentimiento. A través de Joel, clamaba, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y volveos al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y se arrepiente del mal. Este llamado era para un cambio auténtico, un arrepentimiento que naciera del corazón, no solo una apariencia de duelo o lamento. Joel instó a los sacerdotes, a los líderes y a todo el pueblo a reunirse y clamar al Señor en unidad. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la congregación, reunid a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga el novio de su cámara y la novia de su tálamo. Nadie debía quedar fuera de esta convocatoria. Desde los más jóvenes hasta los más viejos, todos debían unirse en un clamor de arrepentimiento. Los sacerdotes debían llorar entre el pórtico y el altar diciendo, «Perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad a oprobio, para que las naciones se burlen de ellos». Este fue el momento culminante en el que el pueblo debía decidir. ¿Volverían sus corazones a Dios y buscarían su misericordia, o enfrentarían el juicio inminente que Joel había profetizado? Y desde ese día, cuando el pueblo respondió con arrepentimiento sincero, el Señor mostró su misericordia y prometió restauración. Entonces el Señor tuvo celo por su tierra y perdonó a su pueblo. La devastación causada por las langostas sería revertida, y Dios enviaría nuevamente grano, vino y aceite en abundancia. Os devolveré los años que devoró la langosta. Donde antes había desolación, ahora habría cosechas abundantes y alegría. Dios prometió proteger a Israel y alejar el peligro, asegurando que nunca más serían avergonzados. Y conoceréis que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro. Así, la restauración de Dios no solo trajo prosperidad, sino también una renovada conciencia de su presencia y fidelidad, reafirmando que siempre está dispuesto a bendecir a quienes se vuelven a Él con todo el corazón. La historia del profeta Joel culmina con una promesa de esperanza y redención que trasciende su tiempo. Dios, a través de Joel, anuncia, «Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». Esta profecía se cumpliría siglos después, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes, marcando el inicio de la Iglesia. La lección clave de la historia de Joel es que, aunque el juicio de Dios es real y las consecuencias del pecado pueden ser devastadoras, su misericordia y gracia siempre están al alcance de aquellos que se arrepienten sinceramente. Dios no solo restaura lo que se ha perdido, sino que ofrece una promesa eterna. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Joel nos enseña que el juicio divino siempre va acompañado de una oportunidad para la redención. La verdadera transformación viene cuando nos volvemos a Dios con un corazón sincero, y en respuesta, Él derrama bendiciones y una nueva vida, no solo para nosotros, sino para generaciones futuras. Allí estaba yo, en medio del camino polvoriento, el sol golpeando sin piedad sobre mi cabeza y la de mi burra. Mis manos, guiadas por la frustración y la ira, se levantaron por tercera vez contra mi fiel compañera, incapaz de comprender su repentina desobediencia. En mi vida he invocado sombras, he murmurado encantamientos que han doblado voluntades y torcido destinos, pero nunca había presenciado un milagro como el que estaba a punto de desplegarse ante mis ojos.
Con cada golpe esperaba someterla, forzarla a retomar el camino que yo consideraba correcto. Pero entonces, en un giro del destino que me dejó helado hasta los huesos, la burra giró su cabeza y habló. Sí, habló con una voz clara y llena de reproche. ¿Por qué me has golpeado estas 3 veces? En ese momento, el mundo tal como lo conocía se detuvo. Las leyes de la naturaleza se inclinaron ante la presencia de lo divino. Pero déjenme contarles desde el principio. Mi nombre es Balaam y esta es mi historia. Yo, Balaam, vivía en tiempos de inquietud y cambio. Mientras me hallaba en mi morada, ajeno aún a los eventos que se desenvolvían a lo lejos, los hijos de Israel acampaban en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Su presencia, después de haber vencido a los amorreos, era una amenaza palpable para los habitantes de la región, especialmente para Balac, hijo de Zippor, quien en ese entonces reinaba sobre Moab. Balac y su pueblo estaban consumidos por el temor. Las historias de cómo Israel había arrasado a los amorreos se esparcían como fuego en un campo seco. Ahora acabarán con todos nosotros, como el buey acaba con la hierba del campo, decían. La desesperación se apoderó de Moab, y en su desesperación, Balac concibió un plan. En aquellos días, la creencia en el poder de las maldiciones y bendiciones pronunciadas por hombres de poder era tan firme como las murallas de una ciudad. Sabiendo esto, Balac envió mensajeros a mí, Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para convocarme con una petición que cambiaría el curso de mi vida. Los mensajeros, portadores de los deseos de su rey, llegaron con ofrendas y con un mensaje. He aquí, un pueblo ha salido de Egipto y cubre la faz de la tierra y está acampado frente a mí. Ven ahora, por favor, y maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás así podré derrotarlo y echarlo de la tierra. Pues sé que aquel a quien tú bendices es bendecido, y aquel a quien tú maldices es maldito. Después de la solicitud de Balac, los ancianos de Moab y los de Madián partieron con las recompensas de la adivinación en manos, dispuestos a comprar mi poder para sus propósitos. Llegaron hasta mí, Balaam, y me entregaron el mensaje de su rey, un llamado que mezclaba la promesa de honor con la sombra del temor. Esa noche, como era costumbre ante asuntos de tal magnitud, busqué la voluntad del Señor. Dios vino a mí esa noche y me preguntó, ¿quiénes son estos hombres contigo? Tras explicarle el deseo de Balac de que maldijera a Israel para poder derrotarlos, la respuesta divina fue tan clara como el cielo sin estrellas de esa noche. No irás con ellos, me dijo. No maldecirás al pueblo porque es bendito. Con esas palabras, un manto de certeza cayó sobre mí. La voluntad de Dios era inquebrantable y mi camino estaba marcado por sus palabras. Al amanecer, con la decisión divina pesando en mi corazón, me dirigí a los mensajeros de Balac. Les comuniqué sin rodeos, volved a vuestra tierra, porque el Señor se ha negado a dejarme ir con vosotros. Los ancianos de Moab y Madián no tuvieron otra opción que regresar, llevando consigo la negativa que les había sido dada. Tras mi negativa, los mensajeros regresaron a Moab, llevando consigo las palabras de rechazo a Balac. No obstante, la determinación de Balac no se vio mermada por esta primera derrota. Convencido de que el poder de persuasión podía inclinar la balanza a su favor, envió de nuevo a otros mensajeros, esta vez más distinguidos que los anteriores, en número y en promesa. Este grupo no solo traía consigo la insistencia de su rey, sino también la promesa de grandes honores y riquezas que superaban con creces lo ofrecido antes. Nada te será negado, me aseguraron, transmitiendo las palabras de un rey dispuesto a todo con tal de asegurar su victoria sobre Israel. Frente a esta renovada petición, mi respuesta fue cautelosa, pero reveladora de las tensiones que habitaban en mi interior. Aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no podría ir más allá de la palabra del Señor para hacer cosa pequeña o grande, les dije, manteniendo mi lealtad a la voluntad divina. Sin embargo, los invité a quedarse la noche, prometiendo buscar nuevamente la guía del Señor, una decisión que marcaba mi conflicto entre el deber divino y la tentación terrenal. Esa noche, Dios vino a mí una vez más,
pero esta vez con un mensaje diferente. «Si los hombres vinieron a llamarte, levántate y ve con ellos», me dijo. «Pero solo la palabra que yo te hable, esa hablarás». Este cambio en la directriz divina era tanto una prueba de mi obediencia, como una afirmación de que a pesar de los planes y deseos humanos, la voluntad de Dios prevalecería. Con la luz del alba como testigo y la bendición divina aún resonando en mis oídos, me dispuse a emprender el viaje hacia Moab, junto a los mensajeros de Balac. Monté mi burra, el corazón cargado de expectativas y el espíritu inquieto por la tarea que me había sido encomendada. Era consciente de que, aunque se me permitía ir, mi misión estaba envuelta en condiciones divinas cuyo alcance total aún no comprendía. Sin embargo, el camino que yo creía correcto estaba a punto de revelarse, lleno de obstáculos divinos. El Señor, en su sabiduría y en su forma inescrutable de impartir lecciones, puso a un ángel en mi camino como una prueba y un recordatorio de su soberanía. Este ángel, invisible para mis ojos pero no para los de mi fiel burra, se paró con la espada desenfundada, un claro mensaje de advertencia y reprobación. Mi burra, viendo al ángel, se desvió del camino y se adentró en el campo, intentando evadir la figura celestial. En mi ignorancia y frustración, la reprendí y la forcé a volver al camino. El ángel se nos apareció una segunda vez, en un sendero estrecho entre viñedos, con muros a ambos lados. Una vez más, mi burra trató de evitar al ángel, aplastando mi pie contra el muro en su esfuerzo por pasar. Mi respuesta fue la misma. La golpeé, sin entender aún el mensaje que se me estaba enviando. La tercera aparición del ángel ocurrió en un lugar donde no había manera de desviarse ni a derecha ni a izquierda. Allí, mi burra, sin salida y temerosa del ángel que yo no podía ver, se echó bajo mí. Mi paciencia se agotó y la golpeé con un palo, cegado por mi frustración y la urgencia de mi misión. Fue entonces cuando ocurrió el milagro que cambiaría mi percepción para siempre. Mi burra, ese humilde animal que había sido mi compañera de viaje y cargas, me habló. «¿Qué te he hecho?», dijo, «para que me hayas golpeado estas 3 veces». En mi asombro, apenas pude responder, argumentando que su desobediencia me había hecho parecer un tonto, y confesé que, si tuviera una espada en mano, la habría matado allí mismo. Mi burra continuó hablando y me recordó su lealtad y servicio constantes, preguntándome si alguna vez se había comportado de tal manera antes. En ese momento de revelación, mis ojos fueron abiertos y vi al ángel del Señor de pie en el camino, su espada desenvainada en señal de oposición. El miedo y la comprensión se apoderaron de mí, dándome cuenta de que había estado caminando en desobediencia, ajeno a la presencia y advertencia divinas. El ángel, con su espada aún desenvainada, me reprendió. «¿Por qué has golpeado a tu burra estas 3 veces? Yo he salido como adversario, porque tu camino es perverso delante de mí. La burra me ha visto y se ha apartado de mí estas 3 veces. Si no se hubiera apartado, ciertamente ahora te habría matado a ti, y a ella habría dejado con vida». En ese momento, la gravedad de mi situación me golpeó con una fuerza abrumadora. El ángel del Señor no solo había venido a desviarme de mi camino erróneo, sino que había salvado mi vida gracias a la acción de mi burra, que había percibido su presencia divina cuando yo no pude. Ante tal revelación, caí de rodillas, y mi corazón, lleno de arrepentimiento, reconoció mi transgresión. «He pecado», confesé, «pues no sabía que tú te ponías en el camino contra mí. Ahora, si esto desagrada a tus ojos, me volveré». La respuesta del ángel a mi reconocimiento de culpa fue tanto un acto de misericordia como una instrucción clara. «Ve con los hombres, pero solo la palabra que yo te hable, esa hablarás». Así, con una nueva comprensión de mi papel como mero instrumento de la voluntad divina, me levanté y continué mi viaje hacia Moab, acompañado de los mensajeros de Balac. Al llegar a Moab, fui recibido por un Balac impaciente y posiblemente aliviado por mi presencia. Su primer reproche fue directo. «¿Por qué no viniste a mí? ¿Acaso no puedo honrarte?». A lo que respondí con la verdad que ahora comprendía plenamente. «He aquí, he venido a ti, aunque no tengo poder para decir nada. La palabra que Dios ponga en mi boca, esa hablaré». Después de mi llegada a Moab y del encuentro inicial con Balac,
el rey me llevó a Kiriat Uzot, donde preparó sacrificios de bueyes y ovejas, tanto en honor a mí como a los príncipes que lo acompañaban. Este acto de hospitalidad y reverencia no solo reflejaba la importancia que Balac depositaba en mi presencia y en las acciones que estaba a punto de emprender, sino también su esperanza en que, a través de estos rituales, podría influenciar el favor divino a su beneficio contra Israel. Al día siguiente, Balac tomó la iniciativa de mostrarme desde una perspectiva más amplia a quienes deseaba maldecir. Nos dirigimos a Bamot Baal, un lugar desde el cual podía observarse el extremo del campamento de Israel. Allí, en ese lugar elevado, cerca de los altares paganos dedicados a Baal, el contraste entre la fe de Balac en prácticas idólatras y la fe que yo debía mantener en la palabra divina no podía ser más marcado. Así, tras llegar a Bamot Baal, le pedí a Balac que construyera 7 altares y preparara 7 bueyes y 7 carneros para el sacrificio. Esta instrucción tenía un doble propósito. Por un lado, servía para mostrar a Balac y a su gente la seriedad con la que tomaba mi papel de intermediario entre ellos y lo divino. Por otro lado, era un acto de fe de mi parte, una manera de buscar la presencia de Dios y su voluntad en este asunto tan delicado. Los altares fueron erigidos y los animales sacrificados, cada uno en su altar, en un acto que, aunque revestido de la forma de rituales paganos, estaba imbuido con la intención de buscar la dirección divina. Mi esperanza era que, a través de este acto de obediencia a las instrucciones divinas que me habían sido reveladas, pudiera recibir una palabra clara y poderosa de parte de Dios, no solo para mí, sino también para Balac y para todo el pueblo de Moab. Después de realizar los sacrificios, me aparté para escuchar lo que Dios tenía que decir, dejando a Balac con la expectativa de que se pronunciarían maldiciones sobre Israel. Así que el Señor puso una palabra en mi boca, instruyéndome a volver hacia Balac y hablar exactamente lo que él me había dictado. Obediente, me dirigí al rey de Moab, quien esperaba con ansias una maldición sobre los israelitas, una esperanza basada en su deseo de proteger su reino de la expansión de este pueblo bendecido por Dios. Balac, rey de Moab, me ha traído desde Aram, desde las montañas del oriente, declaré. Ven, maldice a Jacob para mí, y ven, denuncia a Israel. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo denunciaré a quien el Señor no ha denunciado? Desde las cumbres rocosas los veo, desde las colinas los contemplo. Ahí está un pueblo que vive aparte, que no se cuenta entre las naciones. Las palabras que fluían de mí eran de bendición, no de maldición. Describían a Israel como un pueblo distinguido, separado de las naciones por la bendición y la protección divinas. A pesar de las expectativas de Balac, lo que pronuncié fue un reconocimiento de la especial relación entre Israel y su Dios, un testimonio de su inmunidad contra las maldiciones lanzadas por voluntad humana. Balac, frustrado y decepcionado por mi declaración, me confrontó. ¿Qué has hecho? Te traje para maldecir a mis enemigos, y he aquí, los has bendecido abundantemente. Su incomodidad y descontento eran evidentes, pues lo que esperaba eran palabras que debilitaran a Israel, no que lo elevaran aún más en su estatus especial ante Dios. En respuesta a su protesta, mi réplica fue firme y clara. ¿Acaso no debo tener cuidado de hablar lo que el Señor pone en mi boca? Después de mi primer intento fallido de maldecir a Israel, que resultó en una bendición pronunciada sobre ellos, Balac, lejos de resignarse, decidió cambiar de estrategia. Me llevó a otro lugar, el campo de Zofim, en la cima del Pisga, con la esperanza de que, desde esa nueva perspectiva, tal vez podría lograr su objetivo de maldecir a Israel. Allí, siguiendo el mismo patrón ritualístico, Balac construyó 7 altares y ofreció sobre cada uno un buey y un carnero, acciones que reflejaban su persistencia y su desesperada esperanza en cambiar el destino de su enfrentamiento con Israel. Una vez más, me aparté para buscar la voluntad del Señor, dejando a Balac en una expectativa llena de ansiedad. El Señor vino a mí nuevamente, poniendo en mi boca su palabra. Regresé hacia Balac, quien estaba de pie junto a su holocausto, acompañado de los príncipes de Moab, y declaré lo que Dios había inspirado en mí. Me dirigí a Balac con estas palabras. Levántate, Balac, y escucha. Presta oído a mí,
hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Ha dicho y no hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? He aquí, he recibido orden de bendecir. Él ha bendecido, y yo no puedo revocarlo. No ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor su Dios está con él, y entre ellos se proclama el grito de un rey. Con estas palabras, reafirmé la protección divina sobre Israel, destacando su singularidad y su separación de las demás naciones, bendecidas directamente por Dios. Mi pronunciamiento dejó claro que cualquier intento de cambiar esta realidad divinamente ordenada estaba condenado al fracaso. La reacción de Balac ante esta segunda bendición fue de frustración y decepción, pero aún no estaba listo para rendirse. Me instó a intentarlo una vez más desde otro lugar, con la esperanza de que un cambio en el procedimiento o en la localización pudiera finalmente permitirle obtener su deseada maldición sobre Israel. Balac aún no comprendía que no era el lugar, los sacrificios, ni la persona lo que determinaba el resultado, sino la inmutable voluntad de Dios. Nos dirigimos entonces a Peor, que mira hacia Jesimón, para realizar un último intento. Balac, aferrándose a un hilo de esperanza, preparó los altares y los sacrificios una vez más, sin saber que estaba a punto de enfrentarse a una verdad aún más contundente sobre el poder y la protección de Dios sobre su pueblo elegido. Viendo que agradaba al Señor bendecir a Israel, decidí no seguir recurriendo a prácticas de adivinación como antes. En cambio, volví mi rostro hacia el desierto, y al levantar mis ojos, vi a Israel acampado por sus tribus. En ese momento, el Espíritu de Dios vino sobre mí, y empecé a pronunciar mi tercera y más poderosa serie de profecías, comenzando con una hermosa descripción de la prosperidad y la bendición de Israel. Seguí profetizando sobre la fortaleza y el dominio que Israel tendría sobre sus enemigos, incluyendo la derrota de Agag y la conquista de los kenitas. Estas visiones eran claras indicaciones de la victoria y expansión futuras de Israel, aseguradas no por la fuerza militar o estrategia humana, sino por la bendición y protección divinas. La reacción de Balac ante estas profecías fue de ira y desilusión. Me reprendió por completo, diciéndome que, aunque lo había llamado para maldecir a sus enemigos, había terminado bendiciéndolos en 3 ocasiones. En su frustración, me despidió, diciendo que había planeado honrarme grandemente, pero que ahora el Señor me había privado de esa recompensa. En mi respuesta, recordé a Balac que desde el principio le había advertido que solo podría hablar lo que Dios me pusiera en la boca, sin importar las recompensas ofrecidas. Pero mi historia no termina aquí. A pesar de las manifestaciones divinas y de haber sido instrumento de la bendición de Dios hacia Israel, mi corazón albergaba una debilidad profunda: la codicia. Esta inclinación hacia la recompensa que Balac me había prometido prevaleció sobre mi obediencia y respeto por las directrices divinas. En un giro de eventos que marcaría mi legado tanto en la historia de Israel como en la tradición judía y cristiana, propuse un negocio a Balac, uno que se alejaba de las profecías y bendiciones y se adentraba en el terreno de la traición. Le revelé a Balac que, aunque no podía maldecir directamente a Israel por mandato divino, había una manera de debilitarlos desde dentro. La clave para vencer a los israelitas no residía en el poder de las maldiciones o en la fuerza de los ejércitos, sino en inducirlos al pecado. Les sugerí que hicieran tropezar a Israel, llevándolos a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Sabía que si Israel se desviaba de sus caminos y quebrantaba su pacto con Dios, perderían la protección divina que los hacía invencibles. Instruí a Balac para que organizara fiestas y enviara a mujeres moabitas y madianitas entre los israelitas, para seducirlos y atraerlos hacia la adoración de sus dioses paganos, especialmente hacia Baal de Peor. Este consejo malévolo se basaba en mi entendimiento de que la fuerza de Israel residía en su relación única con su Dios, y que cualquier fractura en esa relación sería su punto más vulnerable. El plan tuvo un éxito trágico. Muchos israelitas fueron seducidos por las mujeres moabitas y participaron en sus rituales de prostitución sagrada y en los sacrificios a sus dioses, uniéndose a Baal de Peor en actos de adoración que desataron la ira de Dios contra su propio pueblo. Esta apostasía resultó en una plaga divina que mató a 24.000 israelitas.
una tragedia directamente atribuida a mi consejo a Balac. Mi nombre, Balaam, que una vez se asoció con la sabiduría y el poder de bendecir y maldecir, ahora quedaba empañado por el acto de traición contra un pueblo que había bendecido en nombre de Dios. La codicia había nublado mi juicio y me llevó a actuar en contra de la voluntad divina, sellando mi destino como una advertencia sobre los peligros de anteponer los deseos personales a los mandatos divinos. Mi historia, marcada por la complejidad de mi relación con Dios y las decisiones motivadas por mi codicia, se convierte en un testimonio sombrío de las consecuencias de la desobediencia y la traición. Sirve como un recordatorio perpetuo de que, mientras las bendiciones de Dios son inmutables y su protección sobre sus fieles es segura, la desviación hacia el pecado y la idolatría tiene consecuencias devastadoras, tanto para individuos como para comunidades enteras. Mi historia concluye aquí, pero es solo una de muchas que esperan ser contadas, cada una con su propia lección y mensaje. Historias Sagradas es el lugar donde estas narrativas cobran vida, ofreciendo sabiduría y guía a través de los tiempos. Les animo a sumarse a esta comunidad. Suscríbanse al canal, denle me gusta a todos los videos y no duden en compartirlos con sus seres queridos. Es una forma hermosa de mantener vivas estas enseñanzas y de explorar juntos el rico legado de las historias bíblicas.